Iglesia, buenos días. Que Dios me los bendiga grandemente. Hoy vamos a dar un tema que muy poco se está hablando de lo que es el pecado. Se habla de mucha prosperidad, bendiciones, Dios es amor, pero no dicen que fuego consumidor que castiga duramente al pecador y no ama al pecador. Como dicen muchos, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Dios aborrece al pecador. Él ama es al pecador arrepentido verdaderamente, el que lo hace de todo corazón. Amén, iglesia. Entonces vamos a abrir la Biblia en Primera de Juan 3:4. Y dice la bendita y poderosa palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Padre, te damos gracias por esta palabra. La ponemos en el nombre de Jesús, y que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, nos recuerde todo lo que debemos predicar del pecado, para que pueda llegar a muchos que de pronto ignoran lo que es el pecado y cuáles son las consecuencias del pecado. Por eso te damos gracias y ponemos todo en tu presencia, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Entonces, el pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Entonces, la palabra griega, hamartano, es pecado, errar en el blanco. En español, pecado es omisión contra la ley de Dios. Entonces, cuando usted peca, está errando el camino correcto hacia Dios, porque eso lo separa a usted y a mí de Dios si pecamos, y viene el castigo. Mas si somos ya santos, que ocasionalmente pecamos, sufrimos las consecuencias. Sea que sea santo o no, sufre las consecuencias del pecado. Entonces vamos a buscarle origen al pecado. Y aquí mismo en la palabra, Primera de Juan 3:8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El antídoto contra el pecado se llama Jesús, porque Jesús te aparta del camino del diablo. Porque dice que el origen del pecado es el diablo. Primer pecador, allá en el cielo, formó su revolución contra Dios y se trajo la tercera parte de los ángeles. Entonces los segundos pecadores son los ángeles. Y vamos a Apocalipsis 12:9. Dice la palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quiénes son los ángeles que se trajo? Lo que ahora se le llama demonio, porque se le siguieron revuelta en el cielo y arrastró con la tercera parte de los ángeles, que hoy en día unos están en prisiones para el final de los tiempos. Tercer pecador o pecadora, la mujer. Primera de Timoteo. Estamos buscándole origen al pecado y ya la encontramos. El primer pecador, Satanás. Segundo, los ángeles. Tercero, la mujer. Vamos a la primera carta de Timoteo 2:14. Dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Transgresión es pecar. Dice que la transgresión es la infracción a obedecer la palabra de Dios. Ya encontramos. Y esa tercera persona, o la mujer, incurrió en la desobediencia y dio de comer a Adán. Vamos a buscar los orígenes. Vamos a Génesis 3:6, y trajo consecuencias. Y el título que tiene es
desobediencia del hombre. Pero vamos a leer del 6 al 22. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuarto pecador, el hombre. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El pecado te hace esconderte de Dios. Huyes a la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre. No dijo, Eva, ¿por qué hiciste eso? La responsabilidad del hombre. Y lo llamó a él. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Qué bueno, ¿no? Qué pregunta, qué interrogante más bien. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo andas tú hoy si andas huyendo de Dios? Estás por fuera, andas siguiendo al dragón o a la serpiente antigua, Satanás o el diablo, que es el mismo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Eso da miedo. Por eso la persona cuando vive en pecado tiene miedo hasta morirse. Porque no tiene confianza. Sabe que está perdido. Por eso que nosotros tenemos una absoluta confianza en Dios. Ya no le tenemos miedo a la muerte, porque la muerte en Cristo es ganancia, dijo Pablo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Andamos en cuero delante de Dios. Por eso cuando vamos a la oración quedamos desnudos delante de Él. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Excusa, murallas, no aceptar la responsabilidad que tenía como cabeza. Y siempre el pecador busca a quien echarle la culpa. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Otra, buscó a quien echarle la culpa. Y así es que vivimos culpando a otro y siempre señalamos y no hacemos así. Yo. Hágase siempre así. Yo soy culpable. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tus pechos andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Simbólicamente comparada la serpiente como Satanás. Y muchos creen que es el mismo animalito. No, ese es algo simbólico, una comparación de lo que es Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí comienza ya la persistencia de Jesucristo. Ya ahí comienza la simiente de Jesús y del mundo, también de los que andan con Satanás y los que andan con Dios. Dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Castigo, consecuencia, y por eso el hombre se tiene que enseñorear de la esposa, de su mujer, no esclavizarla, que es diferente, pero saber que la mujer tiene que someterse a su cabeza. Y por eso es que el mundo está perdido. El mundo anda desorganizado. A veces hay el hombre que es la ayuda idónea y la mujer es el soporte. Se han cambiado muchos papeles, pero los que conocemos la palabra, retomamos esto y lo ponemos a funcionar como Dios manda. Amén, iglesia. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, hay momentos que usted no puede obedecer a ciertas cosas que lo puede estar llevando a pecar. Por eso usted tiene que tener discernimiento espiritual como esposo, como cabeza,
para no caer en la seducción del pecado a través de su mujer. Porque si ella tampoco conoce la palabra, te puede inducir al camino equivocado. Eso está muy claro. Dice entonces, y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, consecuencias del pecado. Satanás arrastrado, la mujer tiene que someterse y parir los hijos con dolor, y al hombre le toca trabajar hasta que vuelva a la tierra. Y hay momentos de dificultad y sudar la frente para ganarse el pan de cada día. Espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mire cómo es Dios de bueno, maravilloso cuando esto, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahí está la pluralidad de Dios. Ahí está la Trinidad de Dios. No dijo igual a mí, igual a uno de nosotros. Es algo increíble, pero yo creo en lo que está aquí. No lo que otro quiera razonar o sacar fuera de contexto, para volver pretexto la palabra de Dios. Sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese árbol de la vida se llama Jesús. Por eso es que venimos primero con la imagen de Adán, que es la carne, y venimos después y buscamos la semejanza de Jesucristo, cuando nos arrepentimos verdaderamente y nos convertimos al reino de los cielos. Qué bueno y maravilloso. Ese pecado después que pasa, el diablo, primer pecador, segundo los ángeles, tercero la mujer, cuarto el hombre, pasó a toda la humanidad. Y vamos al Salmo 51, 5. ¿Qué nos dice el rey David? Salmo 51, 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos venimos cargando con el pecado original que se llama. Y todos pasamos primeramente por la carne. Y cuando ya tenemos conciencia, nos arrepentimos y entramos en la vida espiritual con Cristo. Y por eso Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Ese es el antídoto contra las obras de Satanás. Jesucristo, aceptándolo verdaderamente en tu corazón. Mire que lo que dice Romanos 3, 23 al 26. Lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, a la iglesia que estaba en Roma, fundada por él. Dice, por cuanto todos, no dice que uno, todos pecaron, y no dice estuvieron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica y el que es de la fe de Jesús. Amén, iglesia. Sin Jesucristo no hay salvación. Y el evangelio debe ser gratuito para todo, y no la comercialización que tienen ahora, o el comercio, la mercadería, como dice la palabra en la segunda carta de Pedro 2, 3, harían mercadería. Entonces mire, todos están, no dice que tuvieron, todo el que nazca, mientras no acepte a Jesucristo, salvo los niños, que dice que el reino de Dios es de los niños, eso es voluntad de Él. Pero estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora aparte dice de que Dios
ha hecho para nosotros un nuevo reino, que es Cristo, un nuevo rey, y no los reyes de la tierra. Entonces, aprendamos cada día más la palabra, porque sabemos que Dios ya dijo, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Pero gracias a Jesús, que estamos en el reino de los cielos. Entonces viene una pregunta y vamos a tener 8 respuestas. ¿Cómo cometemos pecado? Primera respuesta, vanas palabrerías. Hay gente que habla demasiado y hace poco, o no hace casi nada o nada en el Evangelio. Vamos a Proverbio 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabrerías no falta el pecado. Refrena tu lengua. Y mire que dice el salmista David en el Salmo 39:1. La lengua es algo terrible. Nadie la ha podido domar. Lo dice Santiago. Pero ¿qué haces tú? Lleva cautivo todo pensamiento, y cuando tú lo llevas no habla. Dice, eso no lo voy a hablar, lo voy a llevar cautivo a Jesucristo. Y si queda preso, ¿qué vas a hablar? Entonces dice, Salmo 39:1, Salmo de David. Yo dije, no le diga a otro, haga la propuesta a usted. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Por eso hay muchos cristianos, porque son hablachientos y terminan hablando babosada, y el otro lo está escuchando y dice, no, eso no parece cristiano, porque lo que hablan no son palabras. Él espera de ti palabras hermosas, palabras de blandas, palabras que cambien y transformen, pero si lo que estás hablando es peor que él. Y mira lo que dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro 3:10. Refrenar. Resulta que los caballos le ponen un freno y el freno tiene una lengua. Esa lengua del freno le panga la lengua al caballo. ¿Y por qué le domina todo el cuerpo? ¿No crees que tú el día que refrenes la lengua vas a dejar de pecar, practicar tanto pecado? De estar chismoseando, de estar llevando a otro para involucrarlo también en tu chismosería. La chismosería o la murmuración es una lepra que le cayó a María, a la hermana de Aarón y de Moisés, por estar hablando de la mujer cusita. Le está hablando de la mujer que Moisés había agarrado. Y así hay personas que le pasan, nunca le agrada. ¿Para qué cogió esa mujer? ¿Para qué cogió ese hombre? ¿Qué te importa a ti el gusto de otro? Así es que tenemos que hablarle hoy en día a la gente para que entienda que a veces pecamos, y ya no es por ignorancia. Hay gente que peca deliberadamente. Vamos a primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:10-12. Para que nos quede claro. Pasamos a una segunda respuesta. El que desprecia a su prójimo. Por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que vemos hoy? Desprecio. Hoy la vida no vale nada para muchos. Coger y matar al otro. Porque ya hemos llegado al tiempo de la maldad. Y se va a aumentar más. Pero solamente con Cristo podemos aguantar y soportar. Y que Él nos libre del mal y de lo que viene para este mundo todavía. Proverbio 14:21. Segunda respuesta,
despreciando al prójimo, pecamos. Dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. A veces pecamos por hablar ciertas cosas. Si usted no va a ayudarnos de nada, pero mejor cállese. Porque de pronto el que llegó a tu casa no es tu hermano, es tu prójimo. Porque a veces tenemos malentendido, el de afuera no me importa. Sí, ese es tu prójimo. Tu prójimo es todo aquello que está circulando por el mundo como persona. Pero no puede ser tu hermano en la fe, que es diferente. Pero eso no te exime de que le puedas hacer un favor, o ayudarle, o indicarle el mejor camino. Sirva, no menosprecie, no se crea más grande que otro porque tengas dinero, o porque seas de una categoría, de un estrato 1, 2 o 3 o 5, 20, lo que sea. Ese es tu prójimo. Es el que llega a tu casa, es tu prójimo. Atiéndale, dele una palabra, algo tiene que darle más que sea una oración. Tercero, pensamientos necios. Proverbio 24:9. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el encarnecedor. Hay gente que viven pensando es pura basura, pero es pura necedad lo que hay. Piense algo bueno, quite tanta quejabanza, quite tanto negativismo de su vida. Dios quiere escuchar de usted una alabanza, un amén, un gloria a Dios en medio de la dificultad, en medio de cualquier problema. La quejabanza es un pecado. Una vez les prediqué pecados que descuidamos, porque creemos que no son pecados. Entonces miramos ahí ya, tercer punto, los pensamientos del necio. Cuarto, la duda o falta de fe. Entonces vamos a Romanos 14:23. Y vamos por fe, iglesia. Hemos predicado bastante, que a veces vivimos por opiniones, o que yo hago esto. Deje que Dios lo ayude, y no se ponga usted a ayudar a Dios. Él lo ayuda, pero viva por fe. Dice que el que agrada a Dios, y agrada a Dios es fe. Pones hasta que el pecador amontone para darte a ti. Eclesiastés 2:26 lo encuentras, lo lees en casa. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero es condenado el que duda sobre lo que come. El cuerpo va debilitándose y va a haber momentos que tú sabes ya que no debes de comer ciertos alimentos, porque también tienes que cuidar el cuerpo. Y ya tú te lo vas a comer sabiendo que te va a caer mal. Y ahí pecaste, porque ya lo comiste con duda. Y te condenas. Y la condena es que puedes que pasar 3 noches en una cama y tener que pedirle misericordia a Dios para que te levantes de ahí, pero ya sufriste las consecuencias del pecado. Ojo con eso, iglesia, porque eso es pecado también. Mejor diga gracias y no puedo, porque hay personas que tenemos problemas y no es por falta de fe. Timoteo tenía una fe no fingida y sufría de frecuentes enfermedades estomacales. A usted también le puede pasar. Tiene una fe poderosa, pero ya su organismo, por los años que tiene, ya no concuerda con ciertos alimentos. Su organismo se volvió lento y usted se pone a comerse eso y peca. Y puede ser condenado. Esaú fue condenado por un plato de lenteja, un guisado. Pero no estaba viejo, sino que vendió su primogenitura. Y usted puede vender su salud después que anda también por un plato también de comida. Iba también y cayó enfermo, pero ¿qué lo enfermó? Lo que comió. Porque lo comió con duda, porque ya usted sabía que le caía mal, que le hacía daño. En Hebreos
Esto es lo que hay que predicarle a la iglesia hoy en día. Y no tanta mercadería. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, porque Él es el que nos da esta bendita palabra para que entendamos. Quinto punto, o quinta respuesta: no haga acepción de persona porque comete pecado. Y eso es lo que vemos, categorías. Que lo haga el mundo, pero que lo haga una iglesia donde el rico es el que tiene más atención y al pobre lo miran de lejos. Amonestación contra la parcialidad. Para tomar esto de aquí lo tomamos de este capítulo de Santiago 2 y vamos al versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y si la transgresión fue la infracción del pecado, y aquí dice que si usted hace acepción de personas, ya quedó. ¿Qué quedó? Dice, quedas convicto por la ley como transgresores. No haga acepción de personas. Y va con lo del amar a tu prójimo, amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples la ley, no vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque mire, para llegar a este versículo, ¿a dónde está la acepción de personas? Dice, hermanos míos, versículo 1 de Santiago 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropas espléndidas, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí, bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amado, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros hacéis acepción de personas, categoría. Entonces hay muchas iglesias, porque cuando habla iglesia de personas, que por lo que tienen se creen más que los demás. Y ahí hay acepción de personas, siendo cristianos, porque el mundo lo hace a diario. Pero le estamos hablando a la iglesia. Entonces vamos a ver a otro punto. Las concupiscencias. Y vamos aquí ahí a Santiago 1, 14 al 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Siempre le he dicho que la tentación es buena, malo es caer en la tentación. Cuando usted cae en la tentación, pecó. Y eso es lo que le ha pasado a la gente con la fe. Y eso es lo que nos dice 1 Timoteo 6:9. Y hay que leer Biblia para poder entender la palabra. Y vamos a leerlo para que vean dónde está la apostasía, que es un pecado que está creciendo día tras día. Y eso es lo que usted ve. Iglesias comercializadoras de la palabra, que se llaman cristianos. Dice 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen. No dice que fueron tentados, caen en tentación. Dice, y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todo es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿A dónde está el desvío? En la fe. Dice que muchos apostatarán de la fe siguiendo a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por amor al dinero. Y hay acepción de personas. El más rico está en los puestos de honores. Clasificación en las iglesias. El pobre lo arrinconan, lo tiran allá o lo echan de ahí, porque no tiene cómo dar
la gran millonada o la gran ofrenda o el diezmo poderoso. Y ahí está, desvíos de la fe se han ido donde el evangelio es totalmente gratis. Tú vas a dar de lo que tú propongas en tu corazón. El dador alegre, crea la palabra, no discuta, lea Biblia y se convencerá usted mismo por la Biblia. No hacer lo bueno. Vamos a Santiago 4:17. Volvemos a Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe lo que usted puede hacer hoy en día si usted tiene la palabra de Dios. No tengo que dar de una oración. Si usted sabe hacer lo bueno, no solamente el dinero, no solamente la ropa que tú des, es lo que tú hagas sabiendo hacer lo bueno. Encontraste algún enfermo, venga para orarlo. Mire que Pedro y Juan iban para la oración y encontraron un paralítico. Le pidió plata y le dijo, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y se levantó y fue a alabar a Dios a la iglesia. Y vamos a ver lo que dice 8. Toda injusticia. Primera de Juan. Esa es la palabra la que nos va a guiar. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no son de muerte. ¿Cuál es el único pecado que hay de muerte que no es perdonable? Las blasfemias contra el Espíritu Santo. Los demás son perdonables y tú puedes orar, pero el que se va atrás y renuncia, apostata de la fe, se perdió. Ya ese no hay que hacer más nada. Dios verá qué hace con él. Ya miramos cómo cometemos pecados. Muy bien, vanas palabrerías, despreciando al prójimo, pensamientos necios, falta de fe, asesión de personas, no hacer lo bueno, la concupiscencia y toda injusticia. Ahí lo encontramos. El pecado produce. ¿Qué va a producir? Vamos a tener 5 respuestas. El pecado produce. ¿Qué produce el pecado? Vamos a Juan 5:14 al 18. Juan 5:14 al 18. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. El paralítico de Betesda. Betesda. ¿Oyó? De ahí tomamos esto. Y dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vengan alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Así hay muchos que viven de un día, el sábado. Usted ahora vive todos los días, tiene que guardarse para Jesús, porque estamos en la gracia, no estamos bajo la ley. Entienda la palabra. En el día de reposo, el que lo quebrantaba, lo mataban a piedra. Y de pronto tú quebrantas el día de reposo y te sometes a vivirlo. Nadie puede cumplir ni un punto de la ley si no está con Jesucristo. Solamente con Jesús podemos cumplir y llegar al cielo, porque Él es el único intermediario. Y Él quebrantó el día de reposo. Él hizo milagro. El día de reposo.
y dijo, yo soy el dueño del día de reposo. Y el que está en mí reposa todos los días. Yo reposo en Jesús todos los días. No es un día, son 365. Y si es bisiesto, son 366 días que tienes que reposar con Jesús. Guardate todos los días para Él. Porque Él es el que nos sana, Él es el que nos salva. Estaba paralítico del pecado. Allí tirado para ver cuando venía y se movía el pozo, quién lo podía meter y no lo metía nadie. Jesús le dijo, párate. El pecado lo tenía tullido. ¿Cuántos años tenía ese hombre de estar tullido allí, esperando quién lo metiera al pozo? Mire que dice que esperaba que en el estanque se moviera. Entonces, ¿cuánto llevas tú tullido? Mire que dice, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Juan 5:5, que estaba enfermo. ¿De qué enfermedad estaba? Si le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Pero le hizo una advertencia, no peques más para que no te vaya peor. Y hay muchos que los sana Dios y se comprometen con Dios y no van. Y cuando viene a ver les da algo peor para estarse comprometiendo, porque siguen pecando. Mientras están en la clínica, ay Señor, Dios mío, Padre mío, Santo, y cuando salen a festejar con alcohol, para darle gracias a un muñeco, a la idolatría. Eso lo vemos en cantidades. Pero como de Dios nadie se burla, el engañado eres tú o yo. Segundo, trae ceguera espiritual, consecuencias del pecado. Trae ceguera espiritual. Vamos a probar. Juan 9:39 al 41. (9:39 al 41). Dice ceguera espiritual. Vamos a agarrarlo del 39. Dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, nuestros pecados permanecen. Vino al pueblo de Israel, se enceguecieron, no lo aceptaron como el Mesías y siguen ciegos por el pecado. No quisieron aceptar el evangelio, no lo aceptaron. Dice que el evangelio les llegó, pero no iba acompañado de fe. Lo escucharon. Y usted no cree que así hay muchos que hoy pueden escuchar esta palabra, pero como no creen que es por fe, no les importa. Dice, no, eso es mentira. Eso, lo que está hablando ahí no es verdad. Y por eso dice que no les aprovechó. Y vamos a ver lo que dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de la fe en los que lo oyeron. Hebreos 4:2. Lea Biblia. Hebreos 4:2. Y por eso hay gente que viven así, con ceguera espiritual, porque leen la Biblia pero no tienen fe, no aplican. No hay gente que vive en otra fe. Nosotros hay cristianos que tienen poca fe, pero hay que ir ayudándole a los débiles en la fe, el que tiene bastante fe, porque estos son niveles de fe. Usted va ayudándole y él dispone a crecer en la fe. Mire que en Primera de Juan 3:6, tenemos que ayudarnos y usted disponer para crecer en la fe. Mire que los apóstoles no le pidieron a Jesús sino una cosa, que ahora la vamos a leer. Primera de Juan 3:6 dice, hijos de Dios, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no es que tú no hayas pecado, pero ya no eres el vil pecador que eras antes y que practicabas el pecado. Ahora te duele cuando a ti te cometes un pecado, asume las consecuencias. Dios te perdona, pero tienes que pagar las consecuencias, porque la palabra está dicha.
Por eso los apóstoles le pidieron a Jesús algo grande, y es lo que usted tiene que pedirle todos los días también, cuando vaya a orar. Una le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Pero vamos a este punto de Lucas 17, 5. Aumentanos la fe. Es el título. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. También le dijeron, enséñanos a orar. Y ahí lo vemos en Lucas 11:1. Vamos a ver qué nos dice. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Importantísimo aprender a orar. Y otra, vivir por fe. Pídale todos los días, Señor, en la oración enséñame, auméntame la fe. Para aumentar la fe hay que oír la palabra, porque viene por el oír la palabra de Dios, y hay que orar noche y día para completar la fe que nos falta. Dice que en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y en 1 Tesalonicenses 3:10 dice que se completa cuando oramos noche y día. Leamos Biblia y vamos aprendiendo día tras día. Tercero, produce muerte. Muerte espiritual y muerte física. Vamos a Romanos 6:23. Consecuencia del pecado. ¿Qué produce? Lo que estamos oyendo. Por eso es que hay gente que lee, pero no entiende. El pecado los tiene ciegos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué buen regalo, ¿no? La vida eterna. Dádiva es regalo, gratuito, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es el antídoto contra el pecado, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. En Juan 3:4, con el versículo que comenzamos este tema, dice que Él apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? El pecado. En la forma que te ponga a hacerlo, que te desvía del camino correcto a Dios. Cuando ya tú vives paralítico, andas caminando, pero estás muerto. Aunque camines, estás paralítico con Dios, que no quieres saber nada de Él. Eres un ciego, aunque tenga ojos, no ve. Aunque tiene oído, no oye. ¿Pero qué? La palabra de Dios. Estás muerto. Eres un caminante muerto allí. Y si mueres, mueres sin Dios. Y si estás vivo, estás muerto porque estás en pecado. ¿Sabe por qué? Porque eso produce un endurecimiento del corazón. Hebreos 3:13 al 15. Paralítico, ceguera, y eso produce muerte espiritual, muerte física. ¿Sabe por qué? Porque el corazón se ha endurecido. Tiene callos. Hay que meterle una olla de presión. Y esa olla de presión es la palabra de Dios. Es una sonda para que te entres hasta los tuétanos. Pero tienes que disponer, escucharla y aceptar que ella entre en tu corazón. Hebreos 3:13 al 15. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Esas son exhortaciones que tenemos que hacer, porque nos manda la palabra hacerla. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Allá en el desierto, provocaron a Dios, murieron, los mataron las culebras por causa del pecado. Les cayó truenos, rayos, y ¿qué no hizo Dios? Murieron en el desierto. Y así hay gente muriendo por callo que tienen del pecado en su mente entenebrecida. Cuando usted anda en esta situación, en estas enfermedades, tullido o paralítico, enfermo, usted anda ciego,
Tiene ojos pero no ve las cosas de Dios, no la entiende ni la oye. Vive muerto en espíritu y anda endurecido. Usted pasa a ser hijo del diablo. Vamos a lo que dice primera de Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Característica de un hijo del diablo: no ama, es odioso, es injusto. Y es lo que nos está diciendo aquí. Ahí conoce usted quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo, porque nos lo está diciendo. Y es practicante del pecado. Le está diciendo usted lo que está haciendo, siendo ya cristiano, metido en la iglesia, ya hizo oración de fe, se bautizó, sigue en pecado. Hay unos que andan y le está diciendo: mire, la fornicación es un pecado, el adulterio, la mentira, la idolatría, y lo sigue haciendo. Ese es un hijo del diablo, porque está endurecido, está encallecido, porque no le ha prestado atención a la palabra. Pero si él acepta y recibe en su corazón a Jesús, se deshacen esas obras, por muy duras que sean. Se deshacen porque se deshacen. Pablo era un blasfemo antes de Cristo y perseguía a la iglesia, pero él aceptó la palabra, se arrepintió, lo tocó Jesús y hizo la labor que tenía que hacer. Entonces ya nos dimos cuenta que hay hijos de Dios, hijos del diablo. Entonces vamos a coger de la Biblia aquí 3 consejos prácticos. Entonces dice: consejo de Jesús, de Pablo y del apóstol Juan. Vamos al primero, de Jesús. Juan 8, 11. Resulta, dice, la mujer adúltera. Le venían dando piedra, atacando la piedra, pero no venía tampoco el adúltero, nada más ella. El adúltero como que se voló, ¿ya? Y le decían para atentar a Jesús y acusarlo. Y Jesús estaba escribiendo en tierra. ¿Qué escribiría Jesús? Hipócrita debe ser. Y le dice: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces vamos a leerla así, Juan 8, del 7 a llegar al 11. Ya estamos. Dice: enderezando a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le dijo Jesús también al paralítico de Betesda? Ya te limpié de pecado, no peques más para que no te vaya peor. Esta mujer se asoció a Cristo, llegó, caminó en Cristo y no lo hizo más. Recibió el perdón. Ahora vamos a qué nos dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, 34. 15:34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo a la iglesia de Corintio, a los corintios que tenían todos los dones. Le está diciendo: oren, velen y no pequen más. La falta de oración, falta de ayuno, falta de oír la palabra te lleva a pecar cuando tú abandonas las disciplinas espirituales. Por eso los apóstoles dijeron: Señor, enséñanos a orar y aumentanos la fe.
Hay que ayunar, hay que meternos en las disciplinas espirituales, o si no tampoco vamos a avanzar. Velar, levántese temprano a buscar la palabra. Aquí acostumbramos todos los días. Nos estamos uniendo en los devocionales a 5 de la mañana. Lo invito, iglesia, los que están aquí en la iglesia, a unirse cada día más, a escuchar, a aprender la palabra de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, no pequéis más. Iglesia, quitemos el pecado, porque hay cosas que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Pensamientos necios, no pequéis más. Ya te habló ahí cómo cometemos pecado. Consejo del apóstol Juan. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. De que vive nada más que el diablo me tocó. Entonces cuando uno le habla esta palabra, el carnal dice, mira que está hablando es del diablo. ¿Por qué no hablan de Dios? Porque te está ofendiendo en la carne que no quiere quitar el pecado. Pero cuando eres cristiano, oyes esta palabra, dice, oiga, gracias por esta palabra. Y aquí no le estamos haciendo altar al diablo. Estamos desenmascarando al diablo. ¿Cómo te puede llevar a ti a pecar? Y le estamos dando toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Porque mire lo que sigue. Vamos a leerlo del 18 al 20. Dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahí tienes la palabra. No practica el pecado. Ve, si usted es cristiano, ya Dios te habló hoy que hay que quitar cosas que son pecado y que tú las estás practicando a diario. Quítala y verás que te va a ir bien. Y el diablo no te toca. ¿Sabe qué le toca al diablo? Salir corriendo. Dice, someteos a Dios, resistí al diablo y éste huirá de ustedes. Santiago 4:7. Léalo y se convencerá. 3 consejos. Primer consejo por Jesús, y nos puso el ejemplo de la mujer adúltera, que sí se puede, aunque andaba en adulterio, oyó el consejo y no pecó más, se arrepintió, no la condenó. Tampoco te condena a ti si te arrepientes y lo aceptas a él, porque la solución es Cristo. O si no aceptas a Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo, dijo Pablo. Imítelo. Quite, vele debidamente, deje de pecar. Y dice aquí que no lo practique. Dice el apóstol Juan, no lo practique, porque para que el diablo no te toque. Qué antídoto tan maravilloso. Jesucristo deshace las obras. Cuando tú dejas de pecar, no practicas el pecado, el diablo no te toca. Con Cristo somos más que vencedores. Amén, iglesia. Y concluimos. No hay excusa. Si tú escuchaste esta palabra hermosa, maravillosa, no hay excusa de hoy en adelante para que tú sigas haciendo lo mismo que ya Dios te dijo que era pecado. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en Juan 15:22. Dice la palabra, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si Dios hoy no nos hubiera revelado esta palabra, y yo se la hubiera dicho de parte del Señor, de pronto usted ignoraba que estaba en pecado. Pero a partir de hoy no hay excusa. ¿Qué es lo que hay? Es arrepentimiento
y deshacer las obras del diablo aceptando a Jesucristo, porque Él las deshace cuando tú lo aceptas. Y vamos a ver Cristo la solución a nuestros problemas. Vamos a Primera de Juan 3, 5 al 6. Primera de Juan 3, 5 al 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿quién es Él? Jesucristo, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué buena es la palabra. Entonces leímos el 6, pero le dije del 5. Vamos a leer del 5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Juan 3, 5 al 6. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén, iglesia. Qué buena palabra nos entregó el Señor hoy, para que usted entienda que lo que a veces te dicen es mentira de tanta prosperidad, tanto Dios de amor, y es verdad que es de amor, pero también es un fuego consumidor, es un Dios castigador, un Dios que el que no obedece, ¿sabe a dónde lo manda? Al infierno. ¿Por qué dice eso? Porque lo dice la palabra. Porque hay gente que le dice a uno, oye, pero es que usted habló mucho del diablo. No, yo no hablé del diablo. Yo hablé de la palabra de Dios que habla del diablo, para que usted lo conozca cómo trabaja él. ¿Y qué dijo Jesús en Lucas 12, 4 al 5? Mas yo digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El único que lo puede hacer es Dios. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario y la llave la tiene Jesucristo, del infierno, del abismo, de todo. Y no puede hacer nada si no se lo permite Dios, porque quedó como un perro de mandadero después que era el querubín protector. Y así le pasa al que anda pecando. Siendo un hijo de Dios, termina siendo un perro hijo del diablo, arrastrado allí por el pecado. Conviértete de las tinieblas a la luz y Cristo te alumbrará. Iglesia, despiértate tú que duermes y caminaremos en la senda de Jesucristo. Amén, iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos siga revelando palabras para llevársela a un mundo sediento de ti. Y que esta palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar el 30, el 60 y el 100 por uno, para que ganemos muchas almas para tu reino. Señor, te damos gracias. Gracias por todo. Oramos por nuestra familia en la fe alrededor del mundo. Los bendecimos y te pedimos que les ayudes grandemente a seguir adelante. Señor, oramos por nuestra familia en carne para que muchos salgan de las tinieblas a la luz y dejen de practicar el pecado y se vuelvan al reino de los cielos a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por todo. Ponemos las autoridades en tu presencia, los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, el cuerpo médico y este tiempo difícil que se está viviendo, lo ponemos bajo tu presencia, Señor. Ten misericordia y compasión y ayuda, Señor, a los mandatarios a que cambien de su vida, que ellos puedan aceptar la palabra de Dios y puedan salvarse muchos, aunque lo que esté determinado por ti se cumplirá, Señor. Pero oramos e intercedemos porque solamente tú lo sabes y tú escuchas el clamor de tus hijos. Te damos gracias por la palabra y te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes más a predicarla mejor, con autoridad y poder, por el poder del Espíritu Santo. Gracias. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos todo en tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes y a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.